Bienvenido a un video más de tu curso gratuito de Premium FX. En este video nosotros vamos a empezar a introducirnos en el mundo del análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? El análisis técnico es el estudio que nosotros realizamos a los gráficos para poder anticipar el movimiento que va a haber en él. Este estudio lo realizamos utilizando herramientas. Estas herramientas las vamos a ir viendo durante el curso. Antes de pasar a la primera herramienta que vamos a utilizar para realizar nuestro análisis técnico, nosotros tenemos que tener claro algo. Miren, hemos visto en nuestra plataforma que el precio sube y baja, se mantiene subiendo y bajando constantemente. Pero ¿qué es lo que hace que el precio suba o baje? Porque no sube y baja mágicamente. Miren, lo que hace que el precio suba son los compradores. Y lo que hace que el precio baje son los vendedores. Si hay más compradores que vendedores, el precio sube. Si hay más vendedores que compradores, el precio baja. A ver, imagínense de que es una pelea. Tenemos a todos los compradores empujando hacia arriba con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas empujando hacia arriba. Y tenemos a todos los vendedores empujando con todas sus fuerzas hacia abajo. ¿Correcto? El equipo que pierda fuerza o el equipo más fuerte es el que va a vencer, haciendo que el precio suba o baje. Bueno, ya sabiendo esto, vamos a pasar a la primera herramienta, la cual nosotros vamos a utilizar para empezar a realizar nuestro análisis técnico. Pasemos a la siguiente diapositiva. La primera herramienta que nosotros vamos a utilizar para realizar nuestro análisis técnico son los gráficos. Vamos a ver cómo leer e interpretar los gráficos. Pero antes de esto vamos a definir qué son los gráficos. Miren lo que me han puesto acá. Los gráficos son elementos que nos ayudan a leer qué está pasando con el precio. Prácticamente refleja cómo va la pelea entre los que compran y los que venden. Dependiendo la fuerza o la forma que tenga el gráfico, nosotros vamos a poder identificar quién va ganando y así podernos anticipar a un movimiento. Pasemos a la siguiente diapositiva. Tipos de gráficos. Lo que vamos a ver son los diferentes tipos de gráficos que nosotros podemos utilizar para interpretar qué es lo que está pasando con el precio, ¿correcto? Los tipos de gráficos que hay son los gráficos de barras, que son los que vemos acá, los gráficos de velas, que son los que vemos acá, o los gráficos de líneas, que son los que vemos acá. Estos son los gráficos más comunes que hay. ¿Por qué digo los más comunes que hay? Porque hay otros diferentes tipos de gráficos, pero los más utilizados son los que tenemos acá. Inclusive son los que nos muestra nuestra plataforma en MetaTrader 4. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. El primer tipo de gráfico que vamos a analizar es el gráfico de barras. El gráfico de barras está formado obviamente por barras. Esto es una barra. Lo que vemos aquí en la figura es una barra. Esta barra está formada por cuatro partes. Tiene una apertura, tiene un máximo, tiene un mínimo y un cierre. Cada uno es precio. Es precio de apertura, precio máximo, precio mínimo y precio de cierre. ¿Dónde ubicamos cada una de estas partes? Miren. El precio de apertura siempre está al lado izquierdo, ¿correcto? Es esta línea horizontal que vemos acá. El precio de cierre siempre está al lado derecho, es esta línea que vemos acá. El precio máximo alcanzado es este punto que tenemos acá y el precio mínimo alcanzado es este punto que tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Que el precio abrió acá, bajó hasta cierto punto, subió hasta cierto punto y bajó de nuevo y cerró acá. Así de simple. Es la historia de lo que pasó con el precio en un determinado tiempo. Lo que es temporalidades lo vamos a ver un rato, no se preocupen. Ahora, hay dos tipos de barras. Tenemos barras alcistas y barras bajistas. ¿Cómo identificamos cuando una barra es alcista? O sea, nos está indicando que el precio está subiendo, o una barra es bajista, nos está indicando que el precio está bajando. Muy simple, por la posición de la apertura o el cierre. Miren, aquí nosotros tenemos el precio de apertura más abajo que el precio del cierre. ¿Qué quiere decir? Que el precio abrió acá y cerró acá. Quiere decir de que el precio está subiendo. ¿Correcto? Entonces quiere decir de que es una barra alcista. Y cuando es una barra bajista tenemos el precio de apertura más alto que el precio de cierre. ¿Por qué? Porque el precio abrió alto y cerró bajo. Y en el transcurso del precio tuvo, no sé, un máximo acá y un mínimo acá, o un máximo acá y un mínimo acá, pero abrió acá y cerró acá. ¿Correcto? Esto es lo que nos dice a nosotros las barras, si el precio está subiendo o bajando, así como también cuál fue el máximo que alcanzó y el mínimo que alcanzó entre esta apertura y este cierre. Así es como nosotros identificamos si es una barra alcista o bajista. Otra manera también
es poder diferenciarlas con colores. Por ejemplo, yo en mi plataforma programo que las barras alcistas sean de color verde y las barras bajistas sean de color rojo. Así las identifico más fácil. ¿Correcto? Pasemos a la siguiente diapositiva. Los siguientes gráficos que vamos a analizar son los gráficos de velas. ¿Por qué se llaman gráficos de velas? Porque como pueden ver, parecen una vela. Ahora, esta vela tiene sus partes. Miren, tenemos el cuerpo de la vela, que se llama cuerpo real, la mecha superior, que se llama sombra superior, y la mecha inferior, que se llama sombra inferior. Esta vela, al igual que las barras, te miden 4 datos: el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre. Antes de explicar cómo ubicar estos 4 datos en la vela, necesitamos explicar algo. ¿Cómo sé yo de que es una vela alcista? O sea que me está indicando que el precio está subiendo, o si es una vela bajista, me está indicando de que el precio está bajando. ¿Correcto? Vamos a retroceder. Miren, en los gráficos de barras hemos dicho que nosotros reconocemos cuando una barra es alcista. ¿Por qué? Porque la línea horizontal del precio de apertura está más abajo que el precio de cierre. Y si es una barra bajista, ¿por qué? Porque la línea horizontal del precio de apertura está más arriba del precio de cierre. ¿Qué problema nosotros tenemos con las velas? Que las velas no cuentan con ninguna línea ni al lado derecho ni al lado izquierdo. Entonces, ¿yo cómo reconozco que es una vela que me está indicando que el precio está subiendo o es una vela que me está indicando que el precio está bajando? Se diferencian por el color que se elija. Miren, aquí yo estoy representando las velas alcistas de color verde y las velas bajistas de color rojo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta verlo así. Yo a mi plataforma la he programado para que cuando haya una vela alcista me la pinta verde y cuando haya una vela bajista me la pinte rojo. Así de simple. Ustedes pueden elegir el color que quieran. Ahora, ¿dónde encuentro yo la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre en la vela? Miren. La apertura y el cierre nosotros lo encontramos en el cuerpo real de la vela. Si es una vela alcista, el precio de apertura está en la base del cuerpo y el precio de cierre está en la parte de arriba del cuerpo de la vela. Si es una vela bajista, el precio de apertura está arriba del cuerpo de la vela y el precio de cierre está en la base del cuerpo de la vela. Tanto en la vela alcista como en la vela bajista, la punta de la sombra superior me indica el máximo y la punta de la sombra inferior me indica el mínimo. Así es como se lee. Entonces recapitulemos. Si yo tengo una vela alcista, quiere decir de que el precio abrió acá, cerró acá y entre apertura y cierre tuvo un máximo hasta este punto y un mínimo hasta este punto. Si yo tengo una vela bajista, automáticamente sé de que el precio abrió en este punto, cerró en este punto y tuvo un máximo hasta este punto y un mínimo hasta este punto entre la apertura y el cierre. Bueno, ahora sí pasemos a la siguiente diapositiva. El siguiente tipo de gráfico que vamos a ver es el gráfico de líneas. Miren, hemos visto que en el gráfico de barras y de velas hay un historial de lo que pasa adentro, ¿correcto? Ha habido una apertura y entre apertura y cierre me ha marcado un máximo y un mínimo, ¿correcto? En el gráfico de líneas no es así. El gráfico de líneas es bien limitado. No se recomienda para realizar el análisis. ¿Por qué? Porque si bien te va diciendo cómo va yendo el precio, solo te salta de cierres en cierres. No te mide ni la apertura, ni el máximo, ni el mínimo. Solo de cierres en cierres. Miren lo que tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, nuestro gráfico de velas, ¿correcto? Este gráfico de velas lo vamos a transformar en gráfico de líneas. Entonces, si nosotros queremos ver en el gráfico de líneas que solo, lamentablemente, me mide los precios de cierres, sería así. ¡Pac! La primera línea me va de cierre a cierre. La segunda línea de cierre a cierre, la tercera línea de cierre a cierre y así sucesivamente, ¿correcto? Solo me mide del punto del cierre al siguiente punto de cierre y así sucesivamente. Es bien limitado. Como ven, no me está marcando máximos, no me está marcando mínimos y no me deja ver ni analizar qué es lo que está pasando con el precio. A nosotros, tanto el tamaño del cuerpo de la vela como el tamaño de las sombras de las velas me dicen quién va ganando y si el equipo contrario está perdiendo fuerza. Eso lo vamos a ver en nuestra plataforma, no se preocupen. Pasemos a la siguiente diapositiva. Tiempo en formarse. Esto sí es muy importante, ¿correcto? Hemos dicho que se necesita, que tanto el gráfico de velas como barras tiene una apertura, un cierre, un máximo y un mínimo. Pero ¿en qué tiempo sucede esto?
Esto sucede dependiendo cómo yo programe mi plataforma, con la barra del tiempo que tenemos acá, con las temporalidades. Miren, si yo, por ejemplo, en mi barra de tiempo, que lo vamos a ver en nuestra plataforma, machuco gráficos de 1 minuto, quiere decir de que una vela o una barra se demora en formarse 1 minuto. Si yo pongo 1 minuto, quiere decir que al empezar el minuto se va a empezar a formar, hay una apertura. Y esto me va a registrar en ese minuto lo que ha pasado. Ha abierto acá, el precio, lo máximo que ha subido hasta acá, lo mínimo que ha subido hasta acá, y ha cerrado en tal sitio en tal minuto. Acabado el minuto, se empieza a formar otra vela en el minuto nuevo. Así es de simple. Si nosotros apretamos 5 minutos, quiere decir que esta vela se va a demorar en dibujarse 5 minutos. Si yo aprieto 15 minutos, quiere decir que esta vela se va a demorar en dibujarse 15 minutos. Así es como se forman los gráficos. Dependiendo el tiempo que yo ponga para ver mi gráfico, es el tiempo que se va a demorar en formarse ya sea una vela, una barra o en marcarme los cierres el gráfico de líneas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a pasar a nuestra plataforma para aplicar lo que hemos visto hasta el momento. Pasemos a nuestra plataforma. En nuestra plataforma lo que vamos a hacer es ver cómo hacer para cambiar los diferentes tipos de gráficos y las diferentes temporalidades. Si nos vamos aquí a la barra de herramientas superior, podemos encontrar estos 3 botones, los que estoy señalando con el cursor del mouse. Si presionamos el primero, estoy viendo mi cuadro en gráficos de barras. Si presionamos el segundo, en gráficos de velas, y el tercero en gráficos de líneas. Yo lo voy a dejar en gráficos de velas. Si vemos más abajo, tenemos unas letras con unos números, M1, M5, M15 y las demás que podemos observar. Si yo presiono M1 como está ahorita, automáticamente veo los gráficos en temporalidades de 1 minuto. Quiere decir que cada vela demora en dibujarse desde su apertura hasta su cierre 1 minuto. Si pongo M5, estoy viendo los gráficos en temporalidades de 5 minutos. ¿Qué quiere decir? Que cuando empezaron los 5 minutos se empezó a formar la vela y cuando terminó los 5 minutos se cerró la vela y se empezó a formar una vela nueva durante 5 minutos más. Si presiono M15 son 15 minutos, M30 30 minutos, H1 1 hora, H4 4 horas, D1 un día, W1 una semana y MN un mes. Ahora lo que vamos a hacer es elegir una vela para utilizarla como ejemplo y ver lo que nos dice esta vela. Esto lo vamos a hacer en temporalidades de un día para que sea más fácil de explicar. A ver, elijamos una vela, esta vela de acá que está muy bien formada. Vamos a darle zoom para que se vea mejor. ¿Dónde está? Es esta vela de acá, ¿correcto? Si nosotros nos vamos a la barra de herramientas donde están las diferentes temporalidades, podemos encontrar este botón de acá que es para dibujar líneas horizontales, el que estoy señalando con el cursor del mouse. Si yo presiono acá, pongo en cualquier parte de mi cuadro, me va a dibujar una línea horizontal. Si yo hago doble clic en esa línea horizontal, me aparece automáticamente un punto a un lado, un punto al otro. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a permitir mover mi línea donde yo quiera. ¿Cuál es la utilidad de esta línea? Yo esta línea, por ejemplo, la pongo acá, se queda ahí y automáticamente me marca el nivel del precio al que está la línea. Si lo corro más arriba, me marca el nuevo nivel de precio al que está la línea. Esta línea la vamos a utilizar para ver qué es lo que nos dice la vela. Vamos a borrarla y vamos a empezar con el ejemplo. Tenemos nuestra vela acá. Esta es una vela alcista, ¿por qué? Porque es verde y yo he programado mi plataforma para que las velas alcistas me las pinte de verde. ¿Qué quiere decir? De que abrió en un precio bajo y cerró en un precio alto, porque es una vela alcista. Vamos a nuestra herramienta para dibujar líneas horizontales. Voy a colocar mi línea horizontal, le voy a hacer doble clic para poderla mover, y esta línea la voy a colocar en la base del cuerpo de la vela, que es la apertura del precio, al precio al que abrió ese día, ¿correcto? Listo. Voy a poner otra línea en la parte superior del cuerpo de la vela, que es el precio de cierre de ese día. Voy a poner otra línea más en la parte superior de la sombra superior de la vela, que es el precio máximo alcanzado ese día. Y voy a poner otra línea más en la parte inferior de la sombra inferior de la vela, que es el precio mínimo alcanzado ese día.
¿Qué he hecho yo acá? He marcado los niveles y voy a leer qué me ha dicho la vela. Miren, yo puedo decir, como estos son gráficos de un día y esta vela se ha demorado en formarse un día, desde que abrió hasta que cerró, yo voy a decir esto. Miren, el precio abrió, acá en esta línea, en tanto, ¿correcto? Y cerró en este de acá, ¿correcto? Pero durante la apertura y el cierre, o sea, durante el día, llegó a un máximo de este nivel y un mínimo de este nivel. Como ven, la vela me ha registrado lo más importante: la apertura, el cierre, el máximo alcanzado y el mínimo alcanzado. Pasemos nuevamente a nuestras diapositivas para continuar con nuestro análisis técnico. Lo que vamos a hacer ahora es analizar la forma de las partes de la vela para saber qué es lo que está sucediendo en el mercado y nosotros poder anticipar futuros cambios de tendencia. Hemos dicho que debemos imaginar la subida y la bajada del precio como la pelea entre los compradores y los vendedores. Eso es lo que vamos a hacer. Imagínense que tenemos una cancha, ¿correcto? La cual está dividida en dos por esta línea que representa el precio. Tenemos al equipo de los compradores abajo de la línea y al equipo de los vendedores arriba de la línea. Se acomodan para empezar a empujar. Aquí la línea no se mueve, ¿por qué? Porque las fuerzas están igualadas, tenemos la misma cantidad de compradores que de vendedores. Pero ¿qué sucede si dos de los vendedores cierran su transacción, quitándole fuerza al equipo de los vendedores? Automáticamente los compradores, al tener mucho más fuerza, empujan la línea de precio hacia arriba. Ahora, imagínense de que estos dos equipos no son equipos muy fieles, son equipos de traidores. ¿Qué quiere decir? De que pueden cambiar de un bando al otro, depende lo que les convenga. Miren, por ejemplo, imagínense que tenemos a estos cuatro vendedores que se han dado cuenta que los compradores empezaron a ganar terreno. Entonces hablan entre ellos y se dicen, oye, ¿sabes qué? Cambiemos de equipo, ¿por qué? Porque los compradores nos están empezando a ganar. Entonces cambiamos de equipo y nos vamos al bando ganador. ¿Qué hacen los señores? Se retiran y se pasan al otro equipo, ganando con el equipo de los compradores. Esto es muy común y muy legal, todo mundo lo hace. ¿Por qué? Vamos a explicarlo en un gráfico. Imagínense que nosotros tenemos ahorita, como lo vemos aquí en la figura, una tendencia alcista, ¿correcto? Entonces yo entro a comprar, me pongo automáticamente en el equipo de los compradores para ayudar a levantar el precio y ganar en esta tendencia alcista. Entonces me pongo acá y entro a comprar, ¿correcto? Compro. Y la tendencia sube. ¿Por qué? Porque ahorita hay más compradores que vendedores. Llegó hasta un punto en que yo veo de que los vendedores, mejor dicho, los compradores están perdiendo fuerza y los vendedores están empezando a regresar la línea del precio hacia abajo, ¿correcto? Entonces lo que yo hago es cierro mi transacción. ¿Por qué? Porque si regresa el precio hasta donde yo entré, voy a perder todo lo ganado y eso no quiero. Y aquí no solamente he cerrado mi transacción, sino me he pasado al otro bando. Ya no entro a comprar, sino entro a vender, sumando a las fuerzas de los vendedores y ganando cuando el precio baja. Esa es la manera más fácil de explicarla. Imagínense que son dos equipos de traidores. Cuando los compradores tienen más fuerza que los vendedores, el precio sube. Y cuando los vendedores tienen más fuerza que los compradores, el precio baja. ¿Correcto? Pasemos a la siguiente diapositiva. El tamaño del cuerpo de la vela me refleja la fuerza de la tendencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos una vela alcista con cuerpo grande, quiere decir que los compradores han avanzado sin mucha resistencia de los vendedores. Entonces hay más compradores que vendedores. Pasemos a un ejemplo. Nosotros acá tenemos el precio que está representado por esta línea. Aquí se está formando una vela. Conforme el precio suba, el cuerpo de la vela va a crecer. Ahora imagínense que nosotros tenemos 4 compradores empujando el precio hacia arriba contra un solo vendedor que está empujando el precio hacia abajo. Obviamente los compradores tienen mucho más fuerza que los vendedores y van a ganar terreno muchísimo más fácil creando una vela de cuerpo grande. Pero si los vendedores, digamos, no son 1, sino son 2, obviamente los compradores van a ganar terreno, pero
No tan fácil, ¿por qué? Porque hay más resistencia del equipo contrario, creando una vela más pequeña. Si hay más vendedores, más resistencia aún, y si las fuerzas están igualadas, van a crear una vela con cuerpo pequeño como el que vemos acá. Recuerda, el tamaño del cuerpo de la vela refleja qué tan fuerte es un equipo. Si tenemos muchísimos más compradores que vendedores, se va a dibujar una vela alcista grande. Y si tenemos las fuerzas casi igualadas, se va a dibujar una vela de cuerpo pequeño. Pasemos a la siguiente diapositiva. La sombra de la vela puede reflejar si mi equipo está perdiendo fuerza, pronosticando un posible cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque recuerden que la punta de la sombra de la vela me refleja un momento en el que el precio llegó hasta ahí, pero lo hicieron retroceder. Vamos a nuestro ejemplo. Tenemos nuevamente nuestro precio representado por una línea blanca. Acá tenemos una vela que se está formando. Conforme el precio suba, el cuerpo de la vela va a crecer. Ahora imaginen que tenemos 3 compradores empujando el precio hacia arriba contra un solo vendedor que está empujando el precio hacia abajo. Obviamente, como son más compradores que vendedores, van a ganar terreno con facilidad. Pero ¿qué sucede si en este punto mi equipo empieza a perder fuerza? Ya sea porque aumentaron el número de vendedores o porque alguien de mi equipo, uno de los compradores, cerró su transacción. Automáticamente ya hay una fuerza contraria más fuerte que la mía. O sea, los vendedores ahora tienen más fuerza que los compradores. Van a hacer retroceder el precio, achicando el cuerpo de la vela, dejándome esta sombra que está acá. Esta sombra quiere decir que el precio llegó hasta acá y retrocedió. ¿Cómo yo lo puedo representar? Muy simple. Hubo fuerza de los compradores hasta acá, pero la fuerza de los vendedores creció e hizo retroceder el precio. Y hay posibilidades de que siga creciendo y lo haga retroceder más. Recuerda, la sombra quiere decir que al precio lo han hecho retroceder por aumento de los del otro equipo o debilidad de los míos. En este gráfico podemos ver que la sombra de la vela ha pronosticado un cambio de tendencia. Miren, imagínense que nosotros vamos a realizar una transacción, ¿correcto? Entonces, realizo mi análisis técnico y me indica de que el precio va a subir, ¿correcto? Entonces, decido unirme al grupo de los compradores. Entro a comprar y el precio efectivamente sube. Pero resulta que la sombra me está indicando de que sí, he tenido fuerza para llegar a este punto, pero por algún motivo el precio ha retrocedido. Quiere decir que yo o he perdido fuerza o el equipo contrario, que son los vendedores, han ganado fuerza. Entonces yo digo, para no arriesgarme, ¿sabes qué? Cierro mi transacción. ¿Por qué? Porque si cambia la tendencia, ¿qué sucede? Lo que ya gané lo puedo perder. Entonces, para no arriesgarme, cierro mi transacción. ¿Por qué? Porque la sombra de la vela me ha indicado de que hay la posibilidad de que mi equipo haya perdido fuerza o por aumento de los del otro equipo o por disminución de mi fuerza, ¿correcto? Y no solo eso, sino que como ya cerré mi transacción y hay la posibilidad de que el equipo contrario haya ganado fuerza, entonces, simplemente antes que estaba a comprar, ahora entro a vender, me uno al equipo contrario ayudando a que el precio baje y tengo ganancias en la bajada. Miren, hay que recordar siempre utilizar la imaginación cuando estamos viendo los gráficos. Tanto el cuerpo como la sombra nos indican qué es lo que está sucediendo con el precio y nos puede ayudar a pronosticar algunos cambios de tendencia o si hay fuerza en la tendencia y nos sumamos a la tendencia. Miren, combina el tamaño del cuerpo y la sombra de la vela utilizando la imaginación para determinar si una tendencia tiene fuerza o si se está debilitando o va a cambiar, ya que el cuerpo de la vela nos indica la fuerza de la tendencia. Y si eso lo combinamos con el tamaño de la sombra, vamos a tener un panorama mucho más claro. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, eso ha sido todo por este video, espero les haya agradado. Cualquier duda que tengan sobre lo que hemos visto o vamos a ver en los siguientes videos, pueden escribir a info@primumfx.com y les van a contestar al instante. No sé si yo le contestaré, pero alguien del equipo técnico de Primum FX les va a contestar.
Lo que vamos a ver en los siguientes videos, o sea, de aquí para adelante, vamos a ver herramientas que sumadas a lo que hemos visto el día de hoy, que es la lectura del precio dependiendo la forma de la vela, nos van a ayudar a pronosticar si una tendencia continúa o va a haber un cambio de tendencia. Bueno, hasta luego, espero que les vaya bien, muy buenas transacciones, nos vemos en el siguiente video.